Bienvenidos a esta clase de estrategia en donde vamos a hablar del libro Good Strategy, Bad Strategy. Una de las preguntas más comunes que me hacen las personas, tanto clientes como estudiantes y otra gente, es ¿cómo puedo distinguir la buena estrategia de la mala estrategia? Y eso lo vamos a hacer en esta clase a partir de hablar de las 10 señales de la mala estrategia. ¿Para qué? Para que la podamos distinguir. Y vamos a contraponer esto con las características de la que es buena estrategia. La estrategia que surge a partir de tener una tesis de crecimiento para la organización, que surge a partir de lecciones claras y que además define una serie de cómo o acciones en las que la organización va a enfocar su tiempo y su energía. Espero que disfruten esta clase y comenzamos. Cuando buscamos distinguir la buena estrategia de la mala estrategia, normalmente la mejor forma de aproximarnos a esa pregunta para poder distinguir es entendiendo y pudiendo identificar qué es justamente la mala estrategia. ¿De acuerdo? Ahora, esto históricamente yo le he recomendado mucho a mis clientes y también a personas que me han escuchado hablar de este concepto de qué sí es la buena estrategia, que lean justamente el libro de Good Strategy and Bad Strategy, que es una muy buena referencia hacia poder distinguir y entender. Y el primer concepto que hay que entender detrás de todo esto es que la buena estrategia o lo opuesto a la buena estrategia no es la ausencia de estrategia, sino es la presencia de mala estrategia. Es decir, encontrarán muchas compañías que tienen ejercicios de estrategia o que tienen documentos de estrategia que en la mayoría de los casos son mala estrategia, a pesar de que ellos hablen de estrategia todo el día o sea común en sus retiros anuales hablar de estrategia. Ahora, la clave va a ser cómo vamos a distinguir esta mala estrategia y para eso lo vamos a hacer con 10 señales. Así que comencemos con la señal número 1. La señal número 1 es cuando encontramos que definen estrategia en función de una serie de objetivos. Y es muy común en las organizaciones escuchar cosas como esto. Nuestro objetivo para estos próximos 12 meses va a ser el aumentar el profit o las ganancias. Vamos a disminuir una serie de costos de todo esto y vamos a aumentar nuestra participación de mercado. Todos objetivos bastante lindos y loables y como ustedes quieran, pero que son mala estrategia porque no definen cómo. Todas las organizaciones quieren crecer, todas las organizaciones quieren aumentar sus ganancias, no dicen absolutamente nada de cómo es que vamos a alcanzar eso. Es tremendamente común en las organizaciones, no es que el establecer objetivos o planear esté mal, ¿no? Eso nos permite gerenciar y controlar la organización, pero no tiene que ver con establecer buena estrategia. La estrategia que me define una tesis con claridad, que me define lecciones y además áreas de foco de mi energía desde las acciones. Así que esto es la señal número 1. Cuando encontramos solamente objetivos muy aspiracionales, pero que no definen cómo. La señal número 2 de la mala estrategia es cuando vemos una organización que plantea soluciones tácticas para problemas estratégicos. Esto normalmente en las organizaciones se ve así y es para estos próximos 12 meses lo que vamos a hacer es vamos a aumentar nuestros presupuestos de publicidad y vamos a empezar a abrir unos nuevos canales comerciales a partir de meter más vendedores para la venta de un producto. Normalmente esto sucede porque en la organización o alguien que trajeron a la organización es bueno o en ventas o es bueno en publicidad y básicamente sigue la lógica de quien tiene un martillo a todo le ve cara de clavo. En otras palabras, que aplica una solución táctica para esta idea o objetivo de crecimiento, pero no da muchos resultados y nunca muy duraderos y nunca sostenibles. ¿Por qué? Porque es simplemente una solución táctica que no resuelve el reto estratégico que hay detrás del crecimiento. Y eso es tremendamente común en las organizaciones y es nuestra señal número 2 de la mala estrategia. Solamente una solución táctica a los problemas o los retos estratégicos. La señal número 3 de la mala estrategia es cuando encontramos en las organizaciones que definen su estrategia en términos de puras palabras de domingo. ¿De acuerdo? Ustedes las han visto, estoy seguro. Y es cuando una organización dice
Mi estrategia es ser más customer centric, es decir, voy a estar más orientado al consumidor y eso me va a permitir explotar todas estas... No. O mi estrategia va a ser el apalancarme de las capacidades de la inteligencia artificial para poder realmente entender y atender las necesidades de mis consumidores. De nuevo, todos son palabras de domingo que si lo quieren evaluar de manera rápida de que es mala estrategia es no me permiten y no me ayudan a entender el cómo detrás de todo esto. No hay una tesis, no hay elecciones, no hay focos de acción en donde la organización va a enfocar su energía. Simplemente es unas palabras que suenan bien para la mayoría de la gente, pero que no nos dicen absolutamente nada de cómo la organización, cuál es la oportunidad que está viendo y cómo la organización va a capitalizar sobre esa oportunidad. Así que esto es mala estrategia. La cuarta señal de la mala estrategia es cuando encontramos en las organizaciones que definen estrategia en términos de su visión o su misión. Esto es tremendamente común. No hay nada de malo en establecer una visión y una misión. No hay nada de malo en eso. Pero el problema es confundir que ese ejercicio que normalmente se hace una vez al año o cada tantos años y que luego termina con una visión y misión que se pega en una parte de la compañía, en una pared y se deja ahí para siempre, es mala estrategia. De nuevo, ¿por qué? Porque simplemente se establece como una aspiración hacia el futuro que es importante y que es relevante, pero que no nos comparte y no nos establece cómo. No dice cuál es la tesis de la organización hacia lo que está viendo y la oportunidad de crecimiento que está viendo. No nos dice tampoco cuáles son las elecciones y mucho menos cuáles son las acciones. Simplemente es un ejercicio que hace sentir bien a la organización porque estamos pensando en grande, ¿cierto? Es muy motivador, pero es una gran señal de la mala estrategia y tremendamente común si se confunde este ejercicio motivacional, establecer visión y misión, con lo que realmente es estrategia. La señal número 5 de la mala estrategia es cuando vemos que una organización define su estrategia en términos de las proyecciones para los próximos 12 meses o los próximos 5 años. De nuevo, no hay nada de malo en tener proyecciones y en tener esta aspiración de crecimiento, pero eso lo único que define, y en la gran mayoría de los casos, o todos en realidad, lo que tenemos claridad es que la proyección que nosotros hagamos va a estar equivocada porque es simplemente una proyección, ¿de acuerdo? Sí podemos tener la aspiración de que el negocio crezca, sí podemos tener la aspiración de que ganemos participación del mercado, pero la mayoría de organizaciones hacen estas proyecciones y luego van a sus equipos y les dicen esto es lo que tenemos que alcanzar este año, ¿de acuerdo? Pero no existe un cómo y no existe ninguno de los 3 componentes de estrategia que he mencionado, la tesis, las elecciones y en los focos de acción para que realmente podamos alcanzar este crecimiento que andamos buscando, ¿de acuerdo? Simplemente es como una aspiración vacía de la proyección que no define nada de lo que realmente es la buena estrategia. Ahora, tremendamente común, mucho, ¿de acuerdo? Pero podemos empezar a distinguirlo a partir de entender de que sí, las proyecciones en una empresa son importantes, pero la proyección vacía simplemente es cumplir con un requisito más dentro del esquema gerencial, pero no define para nada estrategia, no nos dice absolutamente nada nuevo. La sexta señal de la mala estrategia es cuando definimos estrategia en función de planeación estratégica y todos ustedes la conocen. Es en donde los gerentes de una compañía o los directores se reúnen una vez al año para definir la estrategia del año. ¿De acuerdo? ¿Por qué esto es una mala señal? Porque en primer lugar, estrategia no es algo que planeamos en un momento y alguien más luego implementa o ejecuta. ¿De acuerdo? No es algo tampoco que suceda como un ejercicio anual. No sucede por ciclos anuales. No sucede así. Y tampoco esta estrategia o esta mala estrategia, como lo vemos, no es algo en donde sea de dominio o sean opiniones que tienen simplemente los gerentes, sino que vienen siempre como ejercicio de estrategia basado en entender los datos, tanto de lo que está sucediendo en el mercado como de lo que está sucediendo internamente dentro de las compañías para iniciar un diálogo de cuáles son estas posibles tesis, elecciones y acciones que podemos ejecutar para realmente crecer. Es fundamental entender de que esto no sucede en un fin de semana, sino sucede a través de varias conversaciones que vamos ejecutando para poder
entender y develar qué es lo que realmente tiene sentido como tesis, como elecciones y como acción. Pero no algo que tenemos que apurarnos porque a las 5 de la tarde termina el día de planeación estratégica. No funciona así y es una señal de la muy mala estrategia. La séptima señal de la mala estrategia es cuando escuchamos a los directivos o a una organización definir su estrategia de crecimiento para el próximo año como que vamos a aumentar nuestros presupuestos de todo, o los presupuestos de publicidad, o los presupuestos de, que básicamente yo le llamo el tirarle dinero al problema. Eso es una muy mala señal porque normalmente lo que se hace es buscar en la publicidad o el marketing el resolver los problemas de crecimiento de las organizaciones. En la mayoría de los casos esto aplica como la señal de es una solución táctica para un problema estratégico. Lleva a problemas muy graves en el sentido de que gastamos mucho más dinero, el punto de equilibrio o los gastos de la organización aumentan mucho más y tiene esta lógica de que la publicidad o tirarle dinero al problema o empezar a invertir en diferentes lugares sin una tesis clara o con elecciones claras, simplemente van a rescatar a la compañía o la van a hacer crecer. Esto es tremendamente común. No hay nada malo con invertir en crecimiento, pero siempre esas inversiones de crecimiento tienen que poder responder las tres elementos claves de la estrategia. Tienen que definir una tesis, tienen que definir elecciones claras, que a su vez como elecciones definen qué no vamos a hacer como organización y al mismo tiempo las acciones en las que nos vamos a enfocar la energía de la organización para el crecimiento. De nuevo, esto no es algo trivial, pero muchas organizaciones hacen esto, levantan capital para tirarle dinero al problema o levantan sus presupuestos para tirarle dinero al problema, contratar más gente, la publicidad y todas estas cosas con la expectativa de que eso lo resuelva. Y al final lo único que hace es empeorar cada vez más el problema. Esto es mala estrategia. La octava señal de la mala estrategia es cuando escuchamos la definición de estrategia en términos de periodos de tiempo largos, ¿de acuerdo? En otras palabras, cuando escuchamos o alguien dice, esta es nuestra estrategia para los próximos 10 años. Eso es tremendamente común y al mismo tiempo perjudicial y causante de muy mala estrategia. ¿Por qué? Porque cae en la misma categoría de la proyección. En otras palabras, no quiere decir que las proyecciones o el pensar a largo plazo sea malo. Lo que pasa es que desconecta la estrategia, ¿de acuerdo?, de la acción. Y eso es un grave problema porque entonces la estrategia se vuelve mala al simplemente ser esta aspiración futura de que vamos a crecer, pero que al fin y al cabo no nos dice cómo y qué estamos eligiendo y qué tesis tenemos para hacerlo. ¿De acuerdo? Tremendamente común. Es una solución muy política de muchos CEOs para decir que van a sacar a las empresas adelante y que las van a hacer crecer, pero casi en 100% de los escenarios no lleva absolutamente nada, simplemente una percepción positiva de que algo va a pasar, una motivación, pero es una gran señal de la mala estrategia. La novena señal de la mala estrategia es cuando la estrategia está separada de la implementación. Y ustedes probablemente lo han escuchado, esta es la estrategia y este documento establece todos estos puntos de estrategia que nosotros vamos a seguir, pero alguien más la va a implementar. Es tremendamente común y en muchas conversaciones en las que estoy con prospectos o con clientes me dicen, Omar, tenemos una estrategia increíble, ¿cierto?, que le define a detalle absolutamente todo, pero el problema que estamos teniendo es que nuestra gente no la está implementando, ¿de acuerdo? Ahora, esto es muy común y es un grave error, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la estrategia no existe separada de la acción. La estrategia es acción, ¿de acuerdo? La estrategia es hacer. Estrategia no es lo que planeamos, estrategia es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Definido por la tesis, definido por nuestras elecciones y cómo nuestras acciones en el presente, ¿de acuerdo?, están alineados con esa tesis y esas elecciones. No algo que decidimos por un lado y lo planeamos una vez al año y eventualmente alguien más se va a implementarlo. No funciona así. Estrategia por encima de cualquier cosa es acción. Y la décima señal de la mala estrategia, y es cuando no podemos expresar la estrategia de la organización con claridad y lo que tenemos es un documento largo con muchas páginas que definen que tenemos
6 objetivos principales y que cada uno de esos objetivos se subdivide en 20 tareas y que si intentamos entender realmente cuál es la tesis, las elecciones y las acciones foco de la organización, no lo podemos hacer porque básicamente es un documento creado con un montón de cosas que al final no definen ninguna dirección. Esto es, de nuevo, tremendamente común. Muchas organizaciones de consultoría y demás se dedican a hacer esto, que es mucho planificación estratégica. Muchos de estos responden a que necesito cumplir con una norma de mi país o una legislación como la ISO o demás, que tampoco tiene nada de malo, pero que no debemos confundir con lo que realmente es estrategia, ¿de acuerdo? No, eso no es estrategia. Al fin y al cabo es una muy mala estrategia, que la podemos identificar de entrada porque la estrategia no puede ser difícil de articularse, no puede ser difícil de entenderse, porque si no la entendemos y no la podemos definir con claridad, con simpleza, al final lo que estamos haciendo es nada más cumpliendo con un requisito, con un documento que nos hace sentir, supongamos que bien, pero que al final no guía a la organización hacia realmente qué es la tesis, cuál es la elección detrás de todo esto y en dónde vamos a enfocar nuestra energía. Eso es el signo de muy mala estrategia. Muy bien, ahora que ya vimos cuáles son estas 10 señales que les van a permitir a ustedes el poder identificar la mala estrategia y les recomiendo que cuando lo hagan cuando identifiquen la mala estrategia, no intenten confrontar, ¿de acuerdo? Háganlo en silencio para ustedes y simplemente identifiquen eso como mala estrategia. ¿Por qué? Porque algo fundamental de decir de la mala estrategia y de la práctica de la mala estrategia es que es muy defensiva, ¿de acuerdo? Es decir, todos los practicantes de procesos de planificación estratégica son muy blanco o negro, ¿de acuerdo? Y funciona así por mucho este pensamiento defensivo que hay de que alguien es dueño de la verdad, que algo que se hizo tiene que estar bien y tiene que estar bien por mucho tiempo, cuando entendemos y sabemos que el mundo cambia y que las organizaciones también van modificándose y evolucionando. Pero lo más importante es que sean capaces de distinguir la mala estrategia, no convertir o intentar convencer a nadie a la mala estrategia, porque en la mayoría de los casos esa mala estrategia sucede porque ya están muy acostumbrados a todo esto, independientemente de que los números de una organización no nos diga que está funcionando, porque lo que sí tiene la mala estrategia es que no mide realmente que estén habiendo resultados respecto a eso, sino como está desconectada de la acción, el que planea es distinto al que implementa, entonces al final todo el mundo se echa la culpa entre sí y los resultados nunca llegan. Entonces, simplemente tengámoslo y pensémoslo de esa manera. Pero ahora, entonces, ¿qué es la buena estrategia? ¿Cierto? ¿Cómo lo podemos definir? Y vamos a generar un preámbulo para que ustedes puedan empezar a identificar los 3 elementos fundamentales de la buena estrategia, en donde los vamos a emplear en una próxima clase de la siguiente semana, ¿de acuerdo? Pero quiero que tengamos este preámbulo y podamos empezarlo a distinguir de qué es la buena estrategia. Y entonces, para definir la buena estrategia, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que entender es los 3 elementos de buena estrategia. Y esos 3 elementos van a ser la existencia de una tesis de la organización o una tesis de crecimiento, la existencia de elecciones coherentes con esa tesis de crecimiento o tesis de la organización, y lo tercero va a ser acción, y acción en el presente, a partir de definir en dónde va a enfocar la energía la organización. Y estas 3 componentes siempre van a llevar a que la organización tiene que tomar una decisión de enfocarse, ¿de acuerdo? La estrategia no existe sin enfoque, lo cual establece que probablemente las organizaciones van a tener que dejar o renunciar a algunos segmentos de clientes, algunas líneas de negocio y algunos productos que no les generan el mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque los tienen, los venden, pero no están alineados con la tesis, ni las elecciones, ni las acciones que deben y pueden hacer para generar mayor rendimiento. Ahora, ¿a qué nos referimos de cada uno de estos elementos? Y lo vamos a ver con un ejemplo, ¿de acuerdo? Para que podamos tenerlo con claridad. El caso de una de las organizaciones, uno de mis clientes, que es una compañía constructora, ¿de acuerdo? Que en realidad lo que hacen es vender materiales de construcción, ¿ok? Ferretería y otras cosas. En este caso, desde la mala estrategia, existen todas las señales y todos los componentes. Existe
la visión y la misión, existen objetivos de crecimiento, aumentar el profit el próximo año o este año 2024, disminuir los costos, hay un deseo y una aspiración muy fuerte de crecer, ¿de acuerdo? Hay algún dinero para invertir en crecimiento y demás, todas estas señales de la mala estrategia, pero el problema y el reto es que a pesar de que han venido ejecutando estas acciones durante un tiempo, ¿de acuerdo? No ven verdaderamente resultados de crecimiento, ¿de acuerdo? Y entonces llega este punto en la organización en donde dicen, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Porque a pesar de que estamos haciendo muchas acciones, realmente no conseguimos los resultados que andamos buscando. Están en la mala estrategia. Ahora, cuando surge ese momento es cuando realmente podemos hablar de buena estrategia. Y en ese sentido, vamos a analizar las 3 variables de la nueva estrategia, perdón, de la buena estrategia para ese caso, que en este caso nos vamos a hacer la pregunta de cuál es la tesis de la organización, aunque sea implícita, aunque no la pueden articular actual. Vamos a hablar de qué elige en este momento y vamos a hablar de cuáles son las acciones foco en este segundo. En este caso, si hablamos de la tesis de la organización, implícitamente la tesis de esta empresa es que lo que los va a hacer crecer, que es el histórico de lo que hemos estado viendo, es tener múltiple variedad de productos, ¿de acuerdo? De materiales de construcción y atender tanto al segmento de consumidores, que son personas, y también al segmento de las empresas. Esa es la tesis actual que ha tenido la organización hasta ahora. Si lo vemos desde las elecciones, ellos van a atender al segmento de personas, al segmento de empresas también, incluso al segmento gubernamental. Y si lo vemos desde las acciones que ejecutan hoy en día, todas sus acciones van enfocadas hacia el volumen y al poder competir por precio. Esos digamos que son como implícitamente cómo podemos describir la estrategia implícita hoy en día de esta organización. ¿De acuerdo? La podemos escribir con mucha claridad a partir de la tesis, las elecciones y en dónde enfocan su energía desde sus acciones. Ahora, cuando hablamos de buena estrategia, es donde entramos en un proceso de conversaciones con los directivos de esta organización, desde CEO y diferentes directivos de cada uno de los departamentos, para entender realmente si esta tesis previa que están ejecutando no da resultados y sus consecuentes elecciones y demás acciones, si no dan resultados, ¿cuál puede ser una nueva tesis para la organización que sí les dé resultados? ¿De acuerdo? Y que los saque de todo esto que está pasando. En ese caso, a partir de discutir sobre los datos internos de la organización, entender los productos que tienen, el rendimiento que da cada uno de esos productos, la ganancia que entregan, entender qué está pasando en el contexto del mercado de la organización, empieza a develarse y empezamos a entender de que surge una nueva tesis de la organización, que es una nueva tesis de crecimiento, en donde entendemos, a partir de las conversaciones y de revisar los datos, a través de varias conversaciones, ¿de acuerdo? Que el segmento de clientes de empresas y de gobierno lo que hace es perder dinero, ¿de acuerdo? Porque son muy malos márgenes, porque tiene muchos gastos operativos asociados, pero que al mismo tiempo el segmento de consumidores tiene unos márgenes muy interesantes y que lo tenemos un poco descuidado a pesar de que nuestro principal segmento de clientes, simplemente porque estamos desatendiéndonos con estas otras líneas de negocio. Entonces surge una nueva tesis de negocio, una tesis para la empresa. Y esta tesis lo que establece es que hay un potencial de crecimiento real para la organización en el segmento de consumers, ¿cierto? Y dentro de ese segmento de consumers, la tesis establece que la necesidad que más crece en este segmento de consumer no son de construcciones completas de casas desde cero, sino son de microproyectos, en donde lo que estamos viendo desde los datos del mercado y desde los datos de nuestros mismos consumidores es que la tesis empieza a establecer de que lo que genera más proyectos de construcción son estos microproyectos en las casas, en donde tienen que ver con, por ejemplo, una ampliación de la casa, o una remodelación de un espacio de la casa, o proyectos que incluso tienen que ver con construcciones para dar más seguridad a la casa, como las cercas perimetrales o etcétera. Ahora, esto es algo que está creciendo continuamente y lo vemos desde los datos también, a partir de que incluso para este segmento muchos cada vez pasan más tiempo dentro de su casa, por el trabajo remoto, por las condiciones cambiantes de todo esto. En otras palabras, tenemos una nueva tesis para la organización que establece que
nuestro foco van a ser los consumers, ¿de acuerdo? Y que nos vamos a enfocar en los microproyectos de construcción que tienen muy buen margen de ganancia por los materiales que se utilizan para esto, ¿de acuerdo? Que además generan recurrencia de compra porque los microproyectos en una misma casa pueden suceder varias veces durante un año o durante varios años y que además la mayoría de esto se paga cash, ¿de acuerdo? Ni siquiera se necesita financiación o crédito. Esa es la nueva tesis de la organización. Si nos vamos ahora a entender qué elecciones coherentes hay que tener con esto, desde el dónde jugar, lo que hay que hacer es enfocarnos en el segmento de consumers y salirnos progresivamente del segmento que tiene que ver con el B2B, los gobiernos, las constructoras, etcétera, porque eso, aunque genera facturación, no nos genera ganancia, nos limita la ganancia, nos baja el EBITDA que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Y desde el cómo ganar es que vamos a reconfigurar nuestra propuesta de valor para ofrecer soluciones de microproyectos de construcción hacia este segmento de consumidores, que define con mucha claridad. Y desde las acciones que nosotros vamos a ejecutar es que nos vamos a enfocar más en la asesoría, más que en simplemente buscar transaccionar múltiples veces de productos que no compiten por valor, sino que compiten más por precio. Tenemos una tesis, tenemos elecciones claras y tenemos una serie de acciones que podemos comunicar con mucha claridad. Esto es estrategia buena, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo surge esta estrategia buena? A través de distinguir lo que es estrategia mala y empezar una serie de conversaciones como organización, normalmente moderadas por un estratega, que les permite a ellos entender cuál es la tesis implícita que hay en la organización que no les permite crecer, cuál puede ser una tesis nueva que surja a partir de los datos, no de opiniones, no de antojadismos, sino a partir de los datos y posteriormente qué elecciones y qué acciones coherentes podemos tener con esto para realmente poder crecer. En el presente, no es que definimos estrategia y eventualmente, no, en el presente cómo empezamos a cambiar para ser coherentes con esta nueva tesis, elecciones y nuestras acciones. Bien, esto es simplemente un preámbulo de la clase de estrategia, de qué sí es estrategia, de la buena estrategia que vamos a tener la próxima semana en detalle, con algunos datos, con algunos casos, para que ustedes puedan distinguir aún mejor esto. Pero el primer paso para todo eso es distinguir qué es la mala estrategia o este bad strategy que abunda en el mundo y por eso las empresas, la mayoría, no crecen o no consiguen los resultados que podrían conseguir. Finalmente, les recuerdo el libro, muy recomendado, muy recomendado. Explica muy bien todo el tema de Bad Strategy y es una buena referencia que yo recomiendo mucho a mis clientes y también a estudiantes y demás personas interesadas en entender realmente de la buena estrategia. Como siempre, les agradezco por su atención. Cualquier pregunta, por favor, déjenla en los comentarios, que me encantaría. Contesto todo lo que ustedes vayan poniendo y nos vemos la próxima semana.